les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy le vamos a dar culminación a la clase de Cristología con el pastor Fernando Écija. Ha sido una gran bendición. El título que le dio fue El triunfo final de la verdad y hoy vamos a dar culminación con esto. Entonces, Pastor Fernando, le damos la bienvenida, la clase es suya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a esta última sesión acerca de Cristología. Y por supuesto, no pretendemos, ¿verdad?, en estas 4 sesiones, o yo que sé, aunque vayamos a un semestre entero a una universidad y nos centremos en Cristología, que ya sabemos todo, para nada. Siempre hay algo nuevo que descubrir y seguir adentrándonos en el conocimiento de Cristo Jesús, en la plenitud, como dice la palabra, en el misterio de Cristo, ¿verdad? Y es algo increíble, pero nos queremos acercar. Lo importante es tener esa inquietud, ese ánimo, ese espíritu. Por eso Pablo dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Ánimo, es inquietud, inclinación interior hacia querer conocer cada día más. Bueno, pues esta sesión va a ser un poco diferente y hemos titulado a esta cristología El triunfo final de la verdad, porque no lo dudemos, al final Dios no comenzó algo que se queda ahí, que bueno, vamos a ver en qué va a terminar todo esto. No, esto ya está todo consumado y al final es el triunfo final de la verdad, de Cristo mismo, de su obra, de su acción, de sus palabras, de Él mismo, porque Él mismo es la palabra. O sea, en Cristo hay una coherencia perfecta, porque igual que Dios habla y lo que habla hace. Nosotros hablamos y no hacemos. No. En el hablar de Dios ya está la acción de Dios, porque Dios habla y su palabra en sí lleva acción y se va a culminar lo que Él ha determinado, porque por eso es el triunfo final de esa verdad. Pero esa verdad queremos acercarnos y entenderla, porque acercarnos a Cristo es acercarnos a esa verdad y que esa verdad triunfe en nosotros y nos guíe a esa consumación de la plenitud del propósito de Dios para con nuestras vidas. No solamente queremos que, oye, la verdad va a triunfar, pero yo quiero que la verdad triunfe en mí. Yo quiero ser parte de esa verdad, o sea, quiero ser parte de ese triunfo y que ese triunfo sea una manifestación también en mí, porque estando en él, sin duda, voy a ir hacia esa consumación de ese triunfo. Bueno, pero hoy va a ser una perspectiva diferente y lo he titulado como el Padre me envió, así también yo os envío. Y arranco desde Mateo capítulo 9 del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Insisto, en este análisis cristológico de Cristo, ¿verdad? Vamos a acercarnos más al hombre. En esa antropología, en ese antropos perfecto, en este hombre perfecto, en este postrer Adán, vemos que se consuma aquel que vino a recuperar lo que, como decíamos la pasada sesión, lo que se había perdido. Pero vamos a acercarnos desde un ángulo un tanto diferente. Las primeras 2 sesiones hablamos de la verdad, porque Cristo es la verdad, y hablamos de la palabra, del ministerio de la palabra, porque no simplemente cuando hablamos del ministerio de la palabra
no es usar conceptos, no es usar terminología doctrinal de una denominación y usarlo así de, no, estamos usando el ministerio de la palabra, es usar a Cristo mismo, estamos metiendo mano a Cristo y exponiendo a Cristo, y esto nos debe llevar a una tremenda responsabilidad. ¡Wow! ¿Cómo estoy usando yo a Cristo? Por eso Pablo dice a Timoteo, oye, procura con diligencia porque vas a ser probado, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que ha usado bien y sigue usando bien la palabra de verdad, que usa bien a Cristo, que usa bien, insisto, cuidado, no estamos usando conceptos teológicos de hombre, estamos usando a Dios mismo. Y Dios, como el pan, se pone en la mesa para decir, oye, tomadme y darme, pero no cambies la receta, no cambies el alimento, tómalo y dalo. Y este es nuestro privilegio, wow, ser portadores de la palabra y usar bien esta palabra de verdad, y esto es una responsabilidad. Y yo que nos acercamos desde un prisma macro, hablando de esta dimensión increíble de Cristo, de la palabra, y cómo todo fue distorsionado, cómo todo cayó en el pecado, cayó a través de ¿qué? De la distorsión, de la fornicación de la palabra, la mentira se introdujo, pero sabemos que al final, en ese final de los finales, es el triunfo final de la verdad, porque Dios va a tener la última palabra. Aquí toda boca se calla y la última palabra la tiene Dios, toda mentira va a ser consumada, hablamos incluso de ese concepto de la gran ramera, y todo al final va a llegar a la consumación del verbo, ¿verdad? Y al final, pues es el triunfo de la verdad. No, aquí no hay opiniones, aquí no. Aquí solamente es la definición, lo que Dios estableció. Y su iglesia es llamada justamente a ser columna y baluarte de la verdad, para que edificada en Cristo, porque yo edificaré mi iglesia, ¿para qué? Para que las puertas de las tinieblas del Hades no prevalezcan. ¡Qué increíble! Bueno, estábamos acercándonos y luego después también nos acercamos desde otra visión. Por eso, como soy cuadrangular, nos acercamos desde 4 ángulos diferentes. Acerquémonos por aquí, acerquémonos por acá. Es como cuando Jesús, hablando de Juan el Bautista, por 3 veces dice, ¿mas qué salisteis a ver? Es como cuando tú miras algo, pero miras pero no ves, como diciendo, vuelve a mirar, a ver qué es lo que ves, vuelve a mirar, ¿mas qué salisteis a ver? Y en las 3 ocasiones va diciendo como algo muy concreto, igual, vuelve a mirar y vuelve a ver para que entendamos. Pues aquí estamos desde 4 ángulos, en estas 4 sesiones, acercándonos a Cristo, ver, a contemplar, a meditar sobre este antropos perfecto, el hombre, ¿verdad? Perfecto, y queremos que él sea no solamente nuestro sustituto, sino nuestro ejemplo perfecto. Y veíamos cómo él incluso crecía. Él creció y es un ejemplo maravilloso, que somos llamados tú y yo a crecer según el ejemplo de Cristo Jesús, que habiendo sido perfeccionado, no es porque era imperfecto, sino por esos procesos que perfectamente, en todo momento declarado perfecto hasta la consumación final de la obra, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y veíamos ese llamado que tenemos tú y yo de crecer en Cristo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí veíamos el concepto de madurez, que es el concepto que se repite ahí, tanto en Lucas como en Efesios de Liquia. Cristo es nuestro ejemplo, incluso para eso, crecer y alcanzar así pues la plenitud de los propósitos de Dios. Pero en esta ocasión quiero que nos acerquemos un poquito más, no sé, desde el cuadro macro, desde el cuadro más cosmo eterno que pudiéramos pensar, del verbo que es eterno, la palabra que permanece ahí, acercándonos al Cristo que se desarrolla, y ahora nos acercamos al Cristo con el cual incluso podemos y queremos caminar junto con Cristo, acercándonos a este hombre y viendo un aspecto diferente dentro de esta cristología o esta antropología de Cristo.
Para ello, para arrancar, porque vamos a ver un poquito del ministerio público de Jesús, pues quisiera que leer en Hechos capítulo 1, del 1 al 11, conocemos muy bien, pero Hechos capítulo 1, del 1 al 11, porque nos presenta a veces una perspectiva equivocada de nosotros, aquellos que nos definimos como seguidores de Cristo, sus discípulos o, por ende, su iglesia. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos que entender algo. Yo no sé si alguna vez lo he mencionado aquí, pero yo compartiendo con la iglesia, todos tenemos un vicio muy grande. Todos tenemos un vicio que es el vicio del yo. Todos tenemos el vicio del ego. Eso a veces nos domina y cuántas veces tenemos que hacer morir continuamente a mi yo, a mi ego, para que no buscar que Dios gravite alrededor de mí, de mis circunstancias, de mis necesidades, de mis anhelos o perspectivas, yo qué sé, sino que al final es entender a Dios, conocerle, moverme dentro de ese ámbito de su reino y yo gravitar porque me muero a mí mismo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, aunque esto es algo que tenemos que hacer continuamente y gravitar alrededor de él. Pero tenemos que entender que la visión en general nuestra es muy introvertida. Nuestra visión, incluso en medio del quehacer, y wow, estamos viendo a Dios obrar, estamos viendo a Dios hablar. Fíjate cuánto nos hubiera gustado estar en estos 40 días, escuchar a Cristo en medio de esas enseñanzas al Cristo resucitado. Pero aún así, fíjate, en medio del quehacer y del mover de Dios, todavía nuestra visión es muy introvertida. Comienza en nosotros y debe terminar en nosotros, ¿verdad? Entonces, al final es una visión muy interesada y muy egoísta. O sea, somos el centro y somos nosotros y nuestras necesidades, nosotros y nuestras ideas, nosotros y nuestros anhelos e incluso nuestros propósitos santificados el centro. Y Dios, ¿verdad? Ha de girar, ha de gravitar alrededor de todo ello. Y aquí lo vemos aquí, y Cristo se ha manifestado y están ahí. Y según la palabra de Dios en Corintios, seguramente había como 500 personas en este momento, pero todavía incluso están diciendo, oye, restaurarás el reino a Israel, pensando en nosotros, en Israel, en nuestras cosas, ¿verdad? Quiero seguir trayendo el ascua a mi sardina, no sé cómo se dirá en tu país, cuando sigo queriendo atraer las cosas de Dios hacia mí mismo y mis intereses. Oye, mira, en medio del quehacer de Dios, nuestra visión es muy introvertida. No somos capaces de ver más allá a veces de nosotros o de nuestras ideas o conceptos.
Oye, y entonces Jesús le dice, oye, no os toca a vosotros, déjate, mira, no es tu tema, tú te tienes que dedicar, y esto es muy importante. Si Dios no ha hablado de ciertas cosas, pues oye, pues deja que Dios sea Dios y que Dios se ocupe de lo suyo y no os toca a vosotros. Y o sea, como no es tu tema, dedícate a lo que tienes que dedicarte. Es como, por ejemplo, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y ya deberíamos preguntarnos, wow, cuántas cosas se predican en los púlpitos que nunca el Señor nos habló, que contáramos o que enseñáramos sobre ella, y sin embargo no no estamos hablando de lo que Él sí dijo que deberíamos estar enseñando. O sea, háblales y discipúlalos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces a veces entramos en otras cosas que Él nunca nos dijo, pero son nuestros rollos, nuestras visiones introvertidas. Y entonces no permitimos que Él sea el Señor soberano de su iglesia. Por eso la obediencia al enfoque de Dios tiene que ser. Ahora, sí, lo que quiero decir, la obediencia al enfoque de Dios es imposible, este ego nuestro, esto que está en nosotros, como líbranos del mal, no me libre de aquello, no, líbrame del mal, ese mal que está en mí, la maldad, ¿verdad? Porque sigo tirando hacia lo mío, sigo pensando que yo soy importante y al final, uy, yo, ahí está el yo. Entonces, pero esa obediencia perdón, la obediencia al enfoque de Dios es imposible sin la plenitud del Espíritu Santo. Es imposible. Por eso que dice, oye, no, que no se mueva nadie, esperar a que venga sobre vosotros el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo pensar en esto? Porque imagínate, Jesús podía haber dicho si en ese momento de la ascensión, y según, como digo, Corintios 15:6 habla que posiblemente había como 500 personas en ese lugar. Jesús podía haber dicho en ese momento, id ahora y predicad el Evangelio. ¿Sabes cuántos evangelios se hubieran predicado? Más de 500, porque a veces hay personas que tienen más de una opinión. Hubieran predicado 500 versiones diferentes del Evangelio. O sea, muy sinceros, oye, muy sinceramente hubieran hablado de Cristo, pero Dios no busca nuestra sinceridad, sino la verdad, la realidad de lo que es. Oye, Dios podría decirnos, oye, gracias por tu opinión, pero por favor, déjalo ahí que lo estás estropeando. Entonces cada uno hubiera salido a predicar 500 versiones de lo que cada uno entendía, interpreta, de lo que es Cristo, de lo que dijo Cristo, de lo que es la revelación de Cristo. Y hubiera sido un desastre. Hubiera sido un desastre. Entonces es imposible que realmente manifestemos a Cristo. Seréis testigos míos. Entonces y solo entonces, por la plenitud del Espíritu, seréis testigos. Insisto, cada uno hubiera predicado un evangelio diferente. No te muevas, por favor, que lo vas a estropear si no viene sobre ti la plenitud del Espíritu Santo. Por eso la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas no es para darnos un fenómeno carismático, darnos una experiencia extrasensorial de unción y qué sé yo, y a veces todas esas cosas que manejamos en nuestro argot pentecostal. El Espíritu Santo sobre todo vino para hacernos testigos de Cristo, para hacernos testigos reales, no para hablar de lo que yo creo que Él es, sino hablar realmente como un testigo veraz de lo que Él es, porque no sería yo hablando, sino sería Él mismo por su Espíritu hablando a través de mí, de Él. Dios dándose a conocer, Dios siendo testigo de sí mismo a través de mí. Tan solo Dios quiere que seamos un vaso a través del cual Él puede fluir. No busca nuestra opinión, no busca nuestro criterio, busca que facilitemos consagrando nuestra boca, porque la iglesia nació en Pentecostés con la consagración de la boca. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Es Dios por su Espíritu fluyendo. Es la unción para predicar. Es la unción para anunciar. No mis opiniones, no mis criterios, no mis testimonios, que están muy bien, pero para hablar verazmente, siendo así columna y baluarte de la verdad, que eso la iglesia hablando de Él. Es Dios mismo siendo testigo. Por eso Cristo mismo vino a revelar al Padre. Cristo mismo vino a ser testigo de sí mismo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita
para que compartamos a Cristo como debe ser compartido. Y esto lo importante, porque si no, wow, qué desastre hubiera sido, 500 versiones diferentes. Pero insisto, es imposible una obediencia al enfoque, a la visión de Dios, al reino de Dios, a la obra de Dios, a las cosas de Dios, sin el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es la capacitación para manifestar a Dios como Él quiere ser manifestado, no como yo pienso que Él puede ser manifestado, sino como Él quiere ser manifestado. Tan solo soy un vehículo que facilita el propio testimonio de Dios en la tierra, por su Espíritu. Entonces, por eso, menos mal que no se movieron. Algunos mejor sí, pero había 120. ¿Qué pasó con otros? No lo sé. Es otra historia. Pero por lo menos creo que aprendieron la lección, y en Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir por el Espíritu lo que Dios quiere que digamos. No podemos dejar de decir nuestras opiniones. No podemos dejar de decir por el Espíritu de Dios. Y continuamente vino el Espíritu Santo sobre ellos y predicaban con denuedo la palabra de Dios, porque Dios por su Espíritu está dando testimonio de sí mismo a través de ellos. Por eso recibiréis poder para ser testigos, pero testigos auténticos, ¿verdad? Y reales, formados por Dios, y un testigo de Él mismo. Él quiere darse a conocer por medio de su Espíritu. Ahora, mirando hacia Cristo, entendiendo este marco, porque nuestro marco, y lo que quiero ver, lo que quería que entendiéramos con esto, es que a veces nuestra visión es muy introvertida, muy hacia nosotros, insisto, y tenemos que ser rotos y movernos por el Espíritu a gravitar y ser así utensilios, herramientas útiles en las manos de Dios, como dijo Pablo, colaboradores, que es la palabra griega sunergos. Entramos en sinergia con el cielo y simplemente facilitando el obrar de Dios. Y qué privilegio más maravilloso que Dios decidió hacerlo a través de ti y de mí. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero sin añadir y sin quitar. Dios dice, oye, no hace falta que le añadas lo que decíamos antes, que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Dios fluye por sí sola sin que tenga que ser modificada a través de nosotros, sin añadir y sin quitar nada, y sin tener que endulzar, que no necesitamos endulzar el Evangelio a nadie. Ya hemos comentado esto. Cristo Jesús, Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, wow, del llamamiento celestial. ¡Qué maravilloso! Este llamamiento celestial que fue iniciado por Cristo Jesús, que fue iniciado porque Él vino a recuperar a salvar, redimir lo que se había perdido. Escucha, si no entiendes esto de lo que, escucha la sesión anterior. Participantes del llamamiento divino dice, considerar, evaluar, reflexiona, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué interesante esto, me encanta cuando dice profesión, porque tú y yo profesamos una fe. La palabra profesar y confesar es la misma palabra en el griego, es homologueo. Y no somos llamados a simplemente un día yo confesé a Cristo, no, yo vivo cada día confesando a Cristo, yo vivo cada día, o sea, profesando una fe. Y cuando yo cada día hago algo, me hago profesional de ese algo. No soy un chapuza, no soy un dominguero de cada un sábado me pongo a hacer algo en casa porque pienso que sé hacerlo. Y entonces igual voy a la iglesia. No, es que yo vivo una fe día a día y yo vivo profesando cada día una fe y cada día confesando a Cristo y viviendo a Cristo. Entonces esta es mi profesión. Yo profeso la fe en Cristo Jesús. Pero esa profesión fue iniciada por Cristo Jesús. Dice, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en función de ese llamamiento celestial. Este versículo tiene mucho para desgranar, pero me gustaría meterme más ahí, pero no es el momento. No es el momento, pero estudia sobre ello. Simplemente me quedo con esta palabra, considerar al apóstol, ¿verdad? Pero también te animo a estudiar sobre ese concepto de profesar y de confesar, porque en Romanos dice, si confesares con tu boca
y creí en tu corazón. Son cosas diferentes. Una cosa es la justificación que se va a producir cuando creemos en el corazón y otra cosa es la santificación, la consagración continua cuando vivimos confesando. Y la palabra ahí mejor debería ser si confesarnos, o sea, mejor si profesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, si vives continuamente en esta realidad. Pero bueno, te dejo ahí para que tú lo estudies o desarrolles. Pero me encanta la palabra considerar, evalúa, acerquémonos a este Cristo, a este apóstol. Y sabemos muy bien que apóstol significa enviado. Consideremos a este enviado del cielo, como el Padre me envió, este enviado de Dios, a este apóstol de Dios que inició el camino y que nos dio el ejemplo para todos los dos. Entonces, considerar, evaluar, vamos un poquito a intentar acercarnos y desde este ángulo maravilloso contemplar a este maestro, a este apóstol de nuestra fe, porque él es el prototipo, el mayor y mejor ejemplo de esta dimensión que podemos llamar y entender apostólica. Y perdona si alguien escucha esto y se ha creado que si un castillo, he hablado antes de nuestra visión introvertida, a veces cogemos las cosas de Dios y queremos que graviten alrededor de nuestras cosas, de nuestra concupiscencia, y cogemos a veces cosas santas de Dios y a veces han surgido apostolados por ahí o apóstoles que nada tiene que ver si consideramos a Cristo Jesús como nuestro ejemplo de enviado y de apóstol. Que Dios nos ayude a entender lo correcto. Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo os envío. De la misma manera que yo fui enviado, así yo os envío. Entonces, al considerar, al evaluar, al meditar, al querer fijarnos cómo Él fue enviado. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en este enviado del cielo, en este apóstol, y cómo podemos aprender de su apostolado? Bien, pues vamos a acercarnos, vamos a considerar, y yo quisiera que veamos a Cristo como a mejor, nunca mejor lo hemos visto. Recuerda que Cristo Jesús, ahora tenemos una imagen del gran maestro, y sí es cierto que Él se sentó en un momento dado en el Señor del Monte, pero Cristo Jesús no es como un Buda que se quedó solamente en un sitio y ahí venía todas las multitudes y ahí estaba enseñando y a veces de vez en cuando levitaba. No, no, no. No, este no es el ejemplo que tenemos de este Cristo nuestro. Acerquémonos, pongámonos un poquito más cerca al considerar al apóstol de nuestra fe y de nuestro llamamiento, porque hemos sido llamados a ser participantes del llamamiento celestial. Hemos leído antes en Mateo capítulo 9, 35 y 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. También dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y recorría Jesús toda Galilea. Recuerda algo, Dios en la inspiración de la escritura, de las palabras de Dios, Dios no busca exagerar. Lo que está escrito es literal. Los máximos de Dios son máximos, no son exageraciones, no son formas de hablar buscando, yo que sé, una grandilocuencia, una expresión, no sé, que va un poquito más allá de la realidad. No. Cuando Dios dice algo es que es realmente una realidad. Cuando dice que recorría Jesús toda Galilea, es que recorría Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos. También Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56. Marcos capítulo 6, 55 y 56. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba, hablando de Jesús, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar
siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Acerquémonos, consideremos al apóstol de nuestra fe, a este enviado. ¿Y qué dice de él? Que recorría Jesús toda Galilea. Hemos leído Mateo capítulo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y aquí está diciendo en Marcos, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos. Interesante, recorría. Entonces, si nos acercáramos al maestro, tenemos que entender que estaba, pues eso, continuamente caminando. Entendamos algo. Cuando dice recorría todas las aldeas, ciudades, recorría todas las aldeas, ciudades y campos, tenemos que entender que se centró, porque nos ha dicho en Mateo capítulo 4, y recorría Jesús toda Galilea. No entendemos muy bien, pero Jesús se centró en ese ministerio público de 3 años o 3 años y algo, depende como cada uno lo quiera ver, en función de su estudio, de la armonización de los evangelios. Pues Jesús se centró, él ministerialmente se centró en Galilea. Es cierto, como luego veremos, que a veces, de vez en cuando, hablan 3 o más de 3 veces, bajaba hasta Jerusalén. 3, 4 veces que bajaba hasta Jerusalén. Y de Jerusalén, o sea, de Galilea a Jerusalén, había como 100 kilómetros. Era una marcha de 3 días, al menos 3 días. Y a veces iba por Samaria, a veces iba por otra parte del Jordán, como en su último viaje antes de ser arrestado, que lo hizo por Perea. Y entró por el otro lado del Jordán, hasta que entró por Jericó, Betania, Jerusalén. Y recorría Jesús toda Galilea. En aquel tiempo habitaban, los historiadores piensan que en aquel tiempo habitaban como 200.000 personas en Galilea, que había como 173 aldeas. Había como 2 ciudades importantes. Estaba Nazaret, pero sobre todo estaba Capernaum. Capernaum, ¿verdad? Donde mucha gente va, donde se habla de la casa de Pedro y todo esto, donde dejaron su red y tal, ¿no? Donde Jesús inició tal vez su ministerio, pero en toda Galilea, y donde Jesús estableció su sede o su casa, volvían ahí a Capernaum como punto de arranque en toda este caminar. Capernaum, que tendría en aquel tiempo como 1.500 habitantes, Nazaret tal vez tendría como 400. Y estamos hablando de una zona, Galilea tenía como entre, si pensáramos, estábamos mirando el mapa, mira, voy a poner un mapa para que lo entendamos. Y comparto un mapa por aquí. Un momentito, que no le da a compartir. Comparto un minuto. Si nos fijáramos, disculpad porque quise trabajar con un mapa en español, pero tenía ya uno que me pasaron una enseñanza que nos compartieron, estaba en alemán, y por lo menos en esta ocasión vamos a santificar el alemán. Sabemos que el idioma celestial es el español, por supuesto, en eso no se discute, y Paul está por aquí. Me he buscado un testigo que dé validez a mis palabras. Por favor, Paul, no diga nada. O sea que... Ok, pero Galilea, digamos que tenía como una longitud, a lo mejor en el sentido de lo que podemos decir norte a sur, de 50 kilómetros, y digamos, de este a oeste, unos 40 kilómetros, unos 2.000, digamos, kilómetros cuadrados. Jesús se centró ministerialmente en esta área. Como digo, a veces bajaba hasta Jerusalén, que esto distaba como 100 kilómetros, y eso es como un camino de tres días, y a veces pasaba por Samaria, o a veces incluso iba, digamos, por otra parte de aquí, del Jordán, o entraba por aquí. Entonces, por Perea, lo que se dice Perea, esta zona, ¿no? O bajamos simplemente por Samaria. Y bueno, Jesús se entrenó aquí. Aquí está Capernaum, por ejemplo, aquí un poquito más arriba está Corazín, y aquí está, por ejemplo, Bethsaida, aquí en esta parte. Y aquí luego veremos, aquí hay un triángulo. Si tú estudias, por ejemplo, en las armonías de los evangelios, la mayoría de los milagros de Cristo Jesús se hicieron en este triángulo entre Capernaum, la parte de aquí que estaba Corazín, y aquí está Bethsaida. Si tú estudias esto, muchos de los milagros ocurrieron dentro de esta
esta zona. Bueno, incluso tú sabes que una vez quiso ir hacia Nazaret y, bueno, pues se había criado ahí y entonces resistieron y no pudo hacer nada ahí, hablando de milagros y todo esto. Y, aunque sabemos que, por supuesto, él hacía milagros y cuando bajaba, y como por ejemplo antes de Jerusalén, que estaba Jericó, que está por aquí, pues el ciego Bartimeo, todo esto, a Zaqueo, tal, y también pues sabemos aquí en Betania, pegado a Jerusalén, con sus amigos, Lázaro, Marta y María. Pero el ministerio de Cristo Jesús se centró aquí, recorría Jesús toda Galilea, y cuando dice toda Galilea, era toda Galilea, y dice que entraba en ciudades, aldeas y campos. La palabra campos ahí es como dando a entender, imaginemos una ciudad importante, como podía ser Capernaum, aldeas como aquí Magdala, que todo esto, y entonces, y campos, campos se refería, por ejemplo, a casas, es como a veces como hay haciendas en vuestros países, el término puede ser haciendas, aquí depende de la región de España, puede tener diferentes nombres. Imagínate que hay una hacienda donde viven varias familias y son haciendas de campo. Un núcleo, varios núcleos de familias pues vivían en esa hacienda, digamos, no estaban separados del pueblo y ahí pues vivían y todo esto y de vez en cuando bajaban. Pues incluso pues Jesús iba allí, pues Jesús iba a las ciudades, a las aldeas, recorría Jesús toda Galilea yendo a las ciudades, aldeas y campos. Y si pensamos que había como 173 aldeas, y pensar en campos, eso nos da a entender, si pensamos en el ministerio público de Cristo Jesús, pues pensemos que 3 años y algo, si pensamos que un año tiene 54 semanas, y yo no sé, pues uno dice 54, jolín, esto casi da a aldea por semana. Oye, que si Jesús, o sea, para mí Jesús no exagera, bueno, a lo mejor al final recorrió como aquel que pesca, pescó un pez así, ¿cómo era el pez? Así de grande. O sea, cuando la Biblia dice algo, Dios no está exagerando. Dios no necesita exagerar ni impresionar a nadie. Él es verdad y la palabra es verdad. Y cuando se dice algo es porque es veraz. Y si recorría toda Galilea es porque recorrió toda Galilea, entrando en ciudades, aldeas y campos. Y ahí está Jesús. Y no sé, le faltarían semanas para ir a cada aldea. Y se centró, no saben por qué, pero él se centró geográficamente, aunque vino para lo que vino, se centró geográficamente, sobre todo hablando ministerialmente, en Galilea, y muchos de sus milagros, como te digo, si tú estudias, lo podemos centrar en este triángulo que hay entre Capernaum, Corazín y Betsaida. Entonces, si nos acercamos y consideramos a Cristo, ¿cómo imaginamos a Cristo? ¿Cómo imaginamos a Cristo? Oye, sí, que estamos acercándonos a este hombre, y que tomó cuerpo, que se hizo carne, y cuerpo, ¿para qué te quiero? En este llamamiento santo, pues ¿cómo imaginamos a Cristo? Caminando, 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 andando, o sea, yendo de un lugar a otro, no se quedó ahí en una piedra enorme, si no iríamos todo el mundo a peregrinar a la santa piedra que albergó por, yo que sé, 3 años las posaderas de Cristo. Ahí se quedó sentado, enseñando, no, moviéndose, moviéndose, moviéndose. ¡Wow! Me pongo a tu lado. Y si en este momento queremos acercarnos en esta cristología de Cristo, vamos a tener que caminar un poquito, porque se mueve. Se está moviendo, chico, que se mueve, que sí, que a veces ahí tenías a María sentada a sus pies, pero mejor que Jesús, Marta afanada, amando igualmente a Jesús, pero queriendo servirle, y había llegado no sé dónde, y ahí encontramos, no sé, sentado, por supuesto, pero vemos a un Cristo que recorría toda Galilea, entrando en ciudades, aldeas y campos. Su misión, su campo de misión eran esas 200.000 almas, 200.000 personas que vivían en Galilea en el tiempo de Jesús. Interesante. Esto me desafía, ¿no? Porque vemos que el discipulado de Cristo era un discipulado en el camino. No se quedó, no estableció un lugar o dijo, no, mira, aquí está la casa de Pedro. Sí, iban a casa y volvían a casa, pero volvían a salir. A lo mejor estaban un día, 2 días, vamos, que tenemos que ir a no sé qué aldea y tengo que seguir predicando el evangelio. Y mientras iba yendo, iba discipulando. Le vemos a Jesús discipulando en el camino. Ven,
vamos, vente conmigo. Y porque tenían que dejar. ¿Y por qué tienen que dejar las redes? Oye, mejor no hace falta las redes si estamos aquí, si estamos aquí. Bueno, pues 8 horas te escucho, ¿no? Pero es que yo me muevo. Oye, que me voy. Y tienes que seguirme, tienes que dejarlo, porque yo me estoy moviendo. Apóstol de nuestra fe. Insisto, le vemos continuamente moviéndonos. Y si pensábamos, por ejemplo, en el llamado, cuando vemos en Mateo, hemos leído Mateo capítulo 9, hemos leído Mateo capítulo 9 cuando hemos dicho que Jesús, ¿verdad?, recorría Jesús todas las ciudades, no sé qué, y vemos que él está diciendo la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué ocurre después al versículo siguiente? Mateo capítulo 10, el llamamiento de los 12. Jesús está haciendo esto y entonces llama a algunos que van a hacer ¿qué? Máximo. Entras en el capítulo 10, después de estas palabras, el capítulo 9, entonces dice el capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad, ¿vale? Ahí aparece el nombre de ellos y el versículo 5, a estos 12, ¿qué hizo Jesús? Envió. Como el Padre me envió, así yo te envío. ¿Te envío a qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué me has visto hacer? Caminar, ir, aquí, allí, vamos, movámonos. Pues entonces los envió y les dio instrucciones diciendo, vale, le da instrucciones, hay instrucciones muy concretas que se da aquí a los 12, instrucciones diferentes en algunos aspectos a las que después da a los 70. Pero lo cierto es que envía. Después, en Lucas capítulo 10, también encontramos cuando él envía a los 70. Lucas capítulo 10. Es muy interesante este pasaje para estudiar, en ese sentido de cómo Jesús nos da este ejemplo. Envía a los 70. Pero insisto, capítulo 9, y ahí está haciendo Jesús, y Jesús llama a esos 12 para hacer ¿qué? ¿Cosa diferente? No, tú haces lo mismo. ¿Qué me has visto hacer? Pues tú a hacer lo mismo. En Lucas capítulo 10 encontramos la misión de los 70 y el versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes, ¿qué hizo? Envió, ¿qué va a hacer? Si el Padre me envió, así también yo te envío. ¿Qué esperas? ¿Algo diferente? No, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿He sido enviado? Pues tú también, a los cuales envió. De dos en dos. Importante esto, porque es la expresión mínima, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, qué importante hacer cuerpo, hacer congregación, en esa mínima expresión de lo que es la iglesia, nos ponemos de acuerdo donde están 2 o 3. Los envío de 2 en 2, es algo para estudiar y compartir alrededor de ello, pero no es el punto de ahora. Y sí, una vez más, la mies, a la verdad, muchos malos obreros, poco rogar al Señor de la mies, versículo 2 del capítulo 10 de Lucas, que envíe obreros a su mies. Y versículo 3 dice, id, oye, que te muevas, que no, que esto no es un juego, que no estamos jugando, que si me has dicho que te envío es para que vayas. Entonces, id, y dice, id. He aquí, yo os envío. He aquí, yo os envío. El Padre me envía, yo te envío a ti. El Padre me comisiona, yo te comisiono a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo mismo que yo he hecho. ¿Qué me has visto hacer? Recorría Jesús aldeas, ciudades, aldeas y campos. Y Jesús los envía. Y es interesante las instrucciones que les da en cuanto a estos 70, porque incluso luego lo vamos a ver más adelante. Entonces, como el Padre me envió, lo sabemos, Juan capítulo 20, él se manifiesta en su resurrección y dice Lucas 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros, venga, tened paz. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Vamos, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Dios ministra paz, él está en medio nuestro, pero recupera ese sentido de llamado y nos recuerda esa comisión.
Y luego dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En ese sentido de que mientras que vamos yendo, estamos representando la acción de Dios, no es la autoridad nuestra, simplemente estamos siendo portadores, heraldos. Es la palabra en el griego que, por ejemplo, uno de los 5 elementos de lo que es el ministerio, el querigma, somos el querub, el enviado, el heraldo con el querigma, con el mensaje de Dios. Entonces estamos portando también la autoridad de Dios mismo. Ahora, ¿cómo entendemos que se entiende eso de hacer discípulos? Cuando se nos habla de hacer discípulos, pues tenemos que ver que tenemos que recuperar un poquito más el id. Id, yo os sé aquí y aquí yo os envío. Id y hacer discípulos, dijo Jesús. Id y hacer discípulos, porque eso es lo que entendemos en esa gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, una vez más, id, como el Padre me envió, yo os envío. Y aquí yo fui enviado, yo te envío a ti. Id. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vamos a ir a todas las naciones todos? No, Jesús no fue a todas las naciones, se centró en un lugar. Es interesante esto. Y se centró en Galilea. No sabemos, pero es como un ejemplo. Es como, mira, pero si yo me centro aquí, lo recorro entero, me muevo entero, me lo pateo entero, lo piso entero, me centro aquí. No todo el mundo responde, vamos a ser rechazados, es igual, y tendremos que sacudir a veces el polvo de nuestras sandalias, da igual, pero el Evangelio ha sido predicado y estamos poniendo bajo juicio porque el Evangelio ha sido predicado. Cristo, la verdad, ha sido anunciada. Cristo se sentó, no fue a todo lugar, pero se centró en lugar. Ahora, si cada uno, ¿verdad?, se centra en ese lugar donde Dios nos envía y lo hacemos nuestro y lo recorremos y hacemos que cada rincón de ese lugar donde Dios nos ha colocado conozca el Evangelio. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos que se hace discípulos? En el ir, en el movimiento, en la inercia, en el seguir pateando mientras, oye, vamos, vente conmigo y haciendo discípulos en el camino. Y tienes que reconocer conmigo que esto lo hemos olvidado. Porque cómo vemos a la iglesia, esa supuesta iglesia? Si Jesús, si contemplamos, considerad al apóstol, considerad al enviado. ¿Cómo le consideramos? Oye, si quieres considerarle, vas a tener que moverte. Si quieres entenderle, vas a tener que moverte porque Él se está moviendo y para considerar vas a tener que ponerte a su lado y Él está caminando continuamente. Y quiere que le veamos así. ¿Y cómo vemos a la iglesia? Sentada, sentada, sentada y sentada. Nos hemos sentado y nos hemos sentado tan ricamente. Entonces, y quiero que pensemos en alguien. Antes te mostraba en el mapa ese triángulo donde Jesús, es interesante, cuando Jesús dice lo que va a decir ahora, no lo dice simplemente por decir, es que él era consciente cuántos milagros en ese triángulo, muchos de los milagros que son mencionados en los evangelios, ocurrieron en ese triángulo entre lo que era Capernaum, Corazín y Betsaida. ¡Wow! Y dice en Mateo capítulo 11, 21, Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro, ¿verdad? Tiro, una ciudad que era puerto, incluso se piensa que en el tiempo de aquel tiempo era como realmente la capital, digamos, de esa región a nivel romano, aunque el gobernador estaba en Jerusalén, pero donde tenían su centro neurálgico era en Tiro, ¿no? Un sitio pagano, por decirlo de manera gentil, por decirlo de alguna manera, donde estaba mucho más fuerte la influencia gentil-pagana. Pero dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que
que han sido hechos en vosotras. ¡Guau! ¡Cuántos milagros! ¡Cuánta manifestación de gracia! ¡Cuánta manifestación de poder! Pero dice, tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Capernaum, Corazín y Besaida era como el triángulo de los milagros, pero a veces es como un agujero negro. Es como un pozo sin fondo. Es la iglesia es así. Somos como un agujero negro, un pozo sin fondo, donde esperamos que Dios manifieste un día, el otro día, su poder, su gracia. Dios me bendiga. Sí, ven a por tu unción, ven. No, aquí está, ¿verdad? Es como un pozo sin fondo, donde Dios sí o sí. Y yo no digo que no esté Dios, no esté manifestando en su gracia y misericordia, en su poder, pero cuánto juicio. Cuidado, cuidado, iglesia. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Besaida. Ay de ti, iglesia. Cuánto milagro, cuánta gracia se ha manifestado y sin embargo cuánta poca respuesta hay de ti hacia el evangelio, hacia aquí arrepentimiento, no sé, pero si yo me he arrepentido, yo creo en Dios, no solamente es arrepentir es cambio de mentalidad, es seguir al maestro, es seguir sus enseñanzas, es hacer lo que él hizo, es dejarlo todo y vivir por y para él. Entonces, ay de vosotros, cuántas cosas se han hecho en medio vuestro y seguís con una mentalidad de pozo sin fondo, con un agujero negro que se lo traga todo aquí, ¿verdad? Es como una visión, lo que decía antes, una visión introvertida. No, Dios tiene que gravitar alrededor de mis necesidades, porque lo importante soy yo, mis necesidades, mi concupiscencia, mis expectativas, mis anhelos, mis sueños. No, Dios tiene que bendecirme. Cuánta mentira, ¿verdad? Y cuánta... y todo eso dice, cuidado, no, este no es el evangelio, perdonad, en esta cristología acercándonos, considerando a Cristo, esto no vemos que hizo Cristo, esto no es lo que enseñó Cristo, ni este es el evangelio del reino. Cristo en esos 40 días se manifiesta a sus discípulos y por 40 días les habló de que era el reino del reino, pero dijo, cuidado, no te muevas de ahora porque hasta que venga el Espíritu Santo, porque yo quiero que lo que te he dado lo hables con veracidad, no añadiendo ni quitando tus propias opiniones o tu concupiscencia o tus anhelos, y aunque eres muy sincero, pero puedes estar muy sinceramente engañado y no me interesa tu sinceridad, lo que me interesa es la veracidad de tu obediencia a mi palabra, a mis obras y a mi reino. Entonces Dios busca eso y hay de ti, Corazín, cuántas cosas se hacen en medio de ti, se han hecho en medio de ti y eres como un agujero negro sin fondo. Y Dios, y queremos y demandamos y exigimos, y cuidado, que a esto le llama la Biblia, no tentemos al Señor. Dios no tiene que estar todos los días demostrándome nada. Dios no tiene que demostrarme nada si Dios no volviera a manifestar su poder en mi vida. Es más que suficiente lo que hizo en la cruz del Calvario para que yo le ame por la eternidad. Dios no necesita demostrarme nada más, ni yo voy a exigir nada más. Esto es tentar a Dios, pero hemos hecho un evangelio que gravita únicamente alrededor nuestro, alrededor de nuestras necesidades. Y hay de ti, Corazín, hay de ti, Besaida, cuidado, hay de ti, iglesia. Estamos en tiempos donde el juicio comienza por la casa y tenemos que romper esta visión egoísta, esta visión que hace que el evangelio egoístamente gravite alrededor de nosotros y de nuestras necesidades y de nuestras cosas. Y tenemos que recuperar al Cristo y volver a verle y acercarnos a Él. Y al acercarnos no te vas a poder acercar a Él si no caminas. No te vas a poder acercar a Él si no te mueves. No vas a poder acercarte a Él si tus pies no empiezan a responder al llamado de Dios diciendo, sígueme, sígueme, porque yo me muevo, sígueme, porque me estoy moviendo. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Hace unos años acuñamos un eslogan, por decirlo de alguna manera, a la iglesia, y a veces cuesta, pero la idea es esto, es enfocados hacia afuera, impulsando lo que hay dentro. Esto no es un fin, a veces lo que hacemos en la iglesia es enfocados, el enfoque tiene que ser hacia afuera, impulsando lo que hay dentro, pero impulsando de tal manera que enviemos a la gente no nos pertenece, es la oportunidad que aquí crezcan, pero para después, como veíamos en el capítulo anterior, hay un proceso de perfección, hay un proceso en el cual hay un trato, hay un proceso de que uno tiene que responder como Cristo Jesús inició su ministerio, su llamado.
en ese ministerio, decir, vamos, vamos, muévete, no puedes estar toda la vida, la iglesia no puede ser una guardería eternamente hablando, criando creyentes infantiles, inmaduros, que todavía quieren pechito, ay, dame pechito, no, yo quiero daros un filete, y si tú, sin embargo, todavía quieres lechita, quieres que, no sé, pechito, y seguir en esa inmadurez, no, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y ponernos ya al lado del Maestro que se está moviendo, y no ha dejado de moverse, que incluso cuando resucita, las mujeres van a la tumba, oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estuvo aquí, pero ya no está. Deja, no hagas, Señor, hagamos aquí una enramada, deja hacer enramada, a veces la gente se enrama, uy, lo que Dios ha hecho aquí, bueno, ¿y qué? Pero Dios ya se ha movido, ya no está, ya hay un movimiento, hay una inercia del Espíritu, hay una inercia del Cristo que está vivo, que mueve a su iglesia. Estuvo aquí, no hagas una enramada, chico, no te quedes enramado, no te quedes en la tumba, aquí estuvo Jesús, sí, pero ya no. No busques entre los muertos al que vive. Aleluya, muévete, porque el movimiento lo vas a encontrar, porque Él se está moviendo. Así y de la misma manera yo os envío. Yo quiero hablaros, lo último es de activar ese sentido, quiero llamarle el brazo misional, pensando como vida personal, pensando como iglesia. Tenemos que activar mucho más el brazo misional. Nos hemos quedado sentados y esperando y somos un agujero negro donde el Señor bendice y bendice y bendice y derrama y trae. Bueno, no, que no es el fin, no es la dinámica de iglesia que Jesús estableció, no es la dinámica de discípulos ni de apóstoles que él estableció. Y muchos hermanos en el sentido apostólico hablando, el apóstol porque tiene, ¿no?, la supuesta unción. No, mira, yo creo que hay gente que se ha movido muy poco y ya asume una función que no tiene. Pero en fin, no es mi terreno, no quiero meterme en eso ahora porque se cae por su propio peso y a veces las tonterías tienen los pies muy cortos. En fin, hasta ahí llego. Sí, yo os envío. Pero tenemos que activar este brazo misional. Lucas 10:1, después de las cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió. De dos en dos, dice, delante de Él. Dice, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Sabes? Él va a ir, Él quiere hacer algo, Él está queriendo, pero dice, oye, primero muévete, para que cuando yo diga de manifestar lo que quiero de manifestar, porque Dios siempre va por delante. Entonces nosotros simplemente pisamos las buenas obras que Dios ha preparado y nos movemos para simplemente llegar al lugar donde Él ya tiene pensado. No es que yo llego a un lugar y digo, Señor, por favor, bendice este lugar. No, yo me estoy moviendo, guiado por el Espíritu Santo para llegar al lugar donde Él ya ha decidido. No tengo que convencerle a Él de nada. Lo que tengo que convencerme a mí mismo es de ser sensible, de ir y trabajar donde Él está trabajando. Por eso Jesús decía, hasta ahora mi Padre trabaja y ¿yo qué hago? Me tomo una siesta. No, hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo, mi Padre se mueve, yo me muevo. Es como Jesús diciendo, como Padre, llegaba a un sitio, acabo de entrar voy a entrar a este pueblo de Samaria. Padre, ¿qué estás haciendo? Hay una mujer allí. Ya había una obra del Padre en medio de esa mujer. Bueno, hasta mi Padre trabaja y yo trabajo. Y mi Padre me muestra lo que trabaja porque me ama. Entonces me uno a lo que mi Padre está haciendo. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, porque hay una diferencia entre ser eficaces y ser efectivos. Eso es algo muy diferente. Podemos hacer un trabajo muy eficaz, pero muy poco efectivo. Si alguien nos dijera, haz una zanja, un agujero, no sé cómo lo dices tú, de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho por 2 metros de profundo. Y tú haces una zanja de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho por 2 metros de profundo. ¡Wow! Hecho a nivel, a escuadra. ¡Qué trabajo más eficaz! Oye, qué trabajo más bien hecho. La gente va a decir, wow, fantástico, el trabajo está súper bien hecho. Pero luego te dicen, no, pero la zanja no era aquí, sino era aquí.
Has trabajado haciendo un buen trabajo donde tu padre no trabaja. Entonces es un trabajo eficaz, pero no es efectivo. Y a este Señor decimos, Señor, estoy haciéndolo bien, pero no se produce nada. ¿Qué está pasando? Pero si lo estoy haciendo como siempre lo he hecho, sí, pero yo me estoy moviendo y no eres sensible y estás trabajando donde yo no trabajo, porque si trabajara donde yo trabajo, el trabajo produciría fruto y sería no solamente eficaz, porque has sido entrenado para hacerlo bien, es una profesionalidad, estás haciéndolo, sino también daría fruto. Y a veces nos pasa eso, y lo que tenemos que aprender, y a veces nos enramamos, pero Señor, ayer me enseñaste, pero bueno, ayer te dije, oísteis que ayer fue dicho, mas ahora yo te digo, ¿qué pasa? ¿Yo no puedo cambiar? Claro que sí, a veces Dios nos cambia misión, propósito, yo qué sé, dice, ahora quiero esto. Y tenemos que ser sensibles, guiados por el Espíritu Santo. Mi Padre me lo muestra porque me ama. Dios nos quiere mostrar. Somos nosotros los que nos despistamos en esa visión egoísta, un poquito, como decía antes, introspectiva, solo hacia nosotros, y dejamos de ver, dejamos de ser sensibles, pero las cosas de Dios funcionan. Y insisto, a veces el trabajo está muy bien hecho, pero muy poco efectivo, porque dejamos de trabajar donde el Padre no trabaja. Y Jesús decía, Padre, muéstrame. Ah, bueno, aquí está trabajando esa mujer. Y Jesús se unía a lo que el Padre ya estaba obrando. Igual somos, oye, quiero que vayáis a todo lugar donde yo voy a ir. Jesús nos envió, dice, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Yo voy a ir. Oye, y te envío. Qué importante esto. No es que yo llego y pido, oh Señor, por favor, bendice este lugar porque yo estoy aquí. No, no es eso. Si estoy aquí es porque entiendo que he sido sensible a Dios y he llegado donde Dios quería que llegara. No es hablar con cualquiera, no es evangelizar en cualquier lugar. El Señor guía. Quiero ir al punto, al lugar correcto, a la persona correcta y ser eficaz en ese sentido y ser también efectivo a donde yo voy a ir y ser sensible a esto. Seguramente que Jesús dio instrucciones, dice, tú, vosotros allí, vosotros allí, vosotros allí. Y entonces le dio instrucciones a donde yo voy a ir después. O sea, pero aunque aquí sabemos que la palabra va por delante, ya está ahí, está obrando, simplemente llegamos y facilitamos lo que Dios quiere hacer porque ya decidió hacerlo. Entonces, algunos quisieran, y esto nos habla algo muy importante, te decía que es imposible todo esto sin la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles, me seréis testigos. Sin la plenitud del Espíritu Santo es imposible y necesitamos sensibilidad. No, mira, no ores para que Dios bendiga tu obra. Ora para que seas sensible donde tienes que obrar, porque tu Padre ya está obrando, donde Él te envía ahí. Entonces, que uno sepa que está trabajando donde el Padre le ha enviado. Entonces, tú no tienes que pedir, por favor, Dios bendice este lugar. No, simplemente, Señor, ya estoy aquí, bendice, haz tu obra, la que has determinado hacer. Venga tu reino porque ya estoy aquí y venga tu reino a este lugar conforme a tu voluntad y propósito que ya estaba establecido y para el cual me has enviado a este lugar, me has enviado. Entonces, si tú estudias, te animo a que estudies Lucas 10, es interesante. Unos comentarios que quiero hacer. Primero, pues sigamos orando que Dios envíe obreros. ¿Quién envía? Dios. A veces, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Yo me he equivocado como líder nacional. A veces somos nosotros los que enviamos. Es la denominación. Pero qué diferencia cuando Dios envía. Que Dios envíe. Seamos sensibles a identificar de entre nosotros a los que Dios está enviando. Tal vez ya ha habido un proceso de madurez, como veíamos la semana pasada, y Dios quiere decir, vamos, es el momento de ser enviado como yo fui enviado. Ora por esto para que Dios siga enviando y ser sensible a todo ello. También como dice el versículo 4, no te preocupes. Él va siempre, cuidado, no tienes que llevar esto a aquello. Dios, cuando Dios envía, Dios está siempre capacitando, Dios te está proveyendo, Dios es fiel, Dios no juega con nadie, Dios no juega con nadie. Pasa que a veces estamos queriendo la bendición de Dios a nuestras propias decisiones. Y yo no he visto a justo desamparado, claro que sí, pero sí he visto a personas que se han equivocado, eran sinceros, sí, eran sinceros,
pero se habían equivocado. A veces es la denominación que los envió, obedecían a hombre, obedecían a sus propios anhelos, yo voy a llegar, no sé qué, y a veces cuando gente llegaba a España, no, es que España es muy dura y me vuelvo para mi país, España es muy dura. No, mira, si Dios envía, si algo falla, de luego no es Dios. Si algo falló, claro, qué fácil es decir, que España es muy dura, o es que Europa es muy dura, o es que tal, no, no. Si algo falló, de luego no fue Dios. Y pasa que luego lo justificamos, lo queremos envolver. No, es que ahora Dios me ha cambiado, no, ahora Dios me llama allí. No, es que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, el Dios no me envió, me envié yo, seguí mi propia, por eso la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando Dios envía y es por el Espíritu Santo que nos estamos moviendo, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer y Él va a cuidar. Dios no juega con nadie, ni es deudor de nadie. Eso lo tengo yo muy claro. También interesante este concepto de busca a la persona de paz. No busques cualquier persona, pero que Dios te guíe a esa persona concreta que va a ser la persona llave para esa ciudad, para ese entorno. Es la persona de paz, la persona que va a facilitar. A veces no es evangelizar a todo el mundo, sino guíame a la persona de paz, esa persona de influencia, que es como va a ser como determinante en lograr tuyo, lo que tú quieres hacer en este lugar. Y esa persona de paz ya está ahí. Y está trabajando, es como Cornelio. Cornelio ya era la persona de paz y estaba ahí, y estaba preparado. Y llega a decir, Cornelio dijo a Pedro, oye, dice, ante cuya presencia yo estoy. Wow, Cornelio era consciente de que estaba delante de la presencia de Dios. Solo le faltaba revelación de quién era Cristo. Pero, wow, un hombre que ya se movía en la paz y en el temor de Dios. Le falta el mensaje del Evangelio nada más. Busca a la persona de paz. Interesante, dice el versículo 7, no os paséis de casa en casa. Céntrate, no es cuestión de estar de un sitio. Si Dios te manda un lugar, surge algo, quédate ahí hasta que crezca eso, hasta que no os paséis de casa en casa. Tiene que haber un proceso que se tiene que consolidar. Entiende que tiene que haber procesos, pero no te muevas de aquí para allá. No es cuestión de abarcar mucho y no apretar nada. Es cuestión de centrarnos y de ver lo que Dios quiere que se levante, que se ha levantado en esa colaboración con el cielo, pero no os paséis de casa en casa hasta que se consolide lo que yo quiero hacer en ese lugar. Sana a los enfermos que en ella haya. Qué interesante esto. No dice ora por los enfermos a ver si se sanan. Dice, no, sana a los enfermos que en ella haya. ¡Wow! Dios, ¿me está diciendo que yo los sane? Sí, si yo, mira, cuando Dios ha enviado y Dios ya es como la palabra, yo no estoy provocando una palabra de fe para sanar a nadie, sino que yo ya he llegado donde la palabra de Dios ya está, donde el obrar y el reino de Dios ya se está manifestando y yo ya llego a donde una palabra de fe ya ha sido sembrada por su espíritu. Entonces simplemente ya está ahí, sana, porque la palabra de fe ya está ahí, sana a los enfermos que en ella haya. Y no vamos a dar cuenta que yo tengo que provocar nada y tengo que demostrar nada, simplemente voy a descubrir como llave, abrir una puerta que ya está preparada para que se manifieste la gloria de Dios. Sana a los enfermos porque la palabra de fe ya está ahí, el obrar de Dios ya está ahí para que Dios actúe. Si la gente no recibe, como dice el versículo 11, oye, no importa, no importa, lo importante es sigue adelante, pues a otro lugar, a otra flor, como dice mariposa. Entonces, bueno, pero no porque voy de flor en flor, sino he cumplido, he llegado y a veces simplemente vamos a predicar, pero por predicar, aunque haya un rechazo, hemos cumplido, porque ya se quedó una semilla que incluso en función de esa palabra va a haber un juicio, Dios va a juzgar. Entonces, bueno, tranquilo, oye, Dios en su momento juzgará, pero yo hago lo que tengo que hacer y si no, pues sacudo el polvo y lo dejo en las manos de Dios. No es mi problema. Lo dejo en las manos de Dios y sigo adelante, sigo caminando. Ay, me frustro ya, nadie me quiere. Y entro en ese complejo, como uno dice, de Calimero, que era un pollito, que siempre te no, nadie me quiere, nadie me quiere. No, no entres en el complejo de Calimero y bueno, que te han rechazado. Tranquilo, no pasa nada. Sigamos adelante y en el obrar de Dios. Y algo que me gusta mucho en el versículo 4 dice, a nadie saludéis por el camino, a nadie saludéis. Oye, cuando Dios envía algo, dice, cuidado, cuidado con las distracciones, porque va a haber muchas distracciones. Hay un enfoque, Dios te ha enviado, y cuántas distracciones nos abordan. Cristo, ¿verdad? Continuamente, pero
habiendo sido perfeccionado, vino a ser. No permitió que nadie le sacara de entorno de camino. Él estaba enfocado a consumar la voluntad del Padre y por nada y por nadie se distrajo. Que incluso cuando Pedro le dijo, no, Señor, no, cuando dijo que tenía que morir, Pedro ya se pensó, déjame, Señor, que yo te diga, no, hombre, no, no. Y se lo lleva aparte a Jesús y Jesús se revuelve y dice, apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las hojas, perdón, en las cosas de Dios, sino en la tierra. Entonces, no, tengo el enfoque muy claro, que nada te distraiga, que a veces es el abrazo de ese amigo que te dice, no, hombre, pero piénsalo bien, no seas tan tonto, nadie lo hace, ¿para qué tú vas a ser tan radical? Mira que al final vivir la fe pues es otra cosa. Que no te dice, que no te distraigas, que no te distraigas, que no te desenfoques, que a nadie, incluso si hace falta, a nadie salude por el camino, que te van a distraer, que te van a sacar de enfoque y cuando te quieras dar cuenta el tiempo ha pasado, la vida se nos ha ido y nos hemos distraído y perdido las oportunidades de llegar a donde Dios quería que llegáramos y ser así agentes de cambio, porque como el Padre me envió, así yo os envío. Así que cuidado con las distracciones. Y por último, simplemente compartirte algo rápido que podríamos llamar, y esto que a lo mejor sería un estudio para otro momento, y comparto aquí lo que llamamos, lo que podríamos llamar los 10 mandamientos apostólicos, los 10 mandamientos de élite, y simplemente en función de textos que, como creo que el material que luego yo envié ya a María Inés, pues compartirá con vosotros, y ahí están los diferentes textos que dan fuerza a este sentido de movimiento, id, he aquí yo os envío, id, he aquí yo os envío. Por supuesto, el primer mandamiento es id. He aquí yo os envío, tiene que haber movimiento, tiene que haber inercia, tenemos que volver a recuperar más nuestro brazo misional que se ha atrofiado bastante y nos hemos quedado en una eclesiología muy de ven aquí, aquí está, y al final simplemente nos convertimos en un agujero negro, en un pozo sin fondo, y a veces, no, yo no he cuidado, ahí obra Dios, pero al final hacer discípulos, vemos si nos acercamos a este Cristo, si queremos estudiar a este Cristo, tenemos que verle que continuamente se estaba moviendo. El discipulado lo hacía en el camino. Será por eso que a los creyentes al principio se los llamaba como los del camino. Los del camino será porque seguían caminando, seguían porque entendían que había movimiento o porque eran los discípulos de aquel que siempre estaba en el camino. Es que estos son discípulos de aquel que siempre estaba camino de algún sitio, camino de algún sitio, camino de Jerusalén, camino de tal, camino de no sé qué. Los del camino, siempre los encontrabas como el maestro, siempre le encontrabas en el camino. Id, id. Mandamiento número 2, predica el evangelio del reino y sé mi testigo. Y para esto es imprescindible, no se puede hacer sin la plenitud del Espíritu Santo. Si no, seremos testigos, predicaremos un evangelio, seremos muy sinceros, pero muy sinceramente equivocados. Y Dios no quiere nuestra sinceridad, Dios quiere nuestra veracidad, nuestro ajuste completo al evangelio del reino. Y esto es muy importante. Predica el Evangelio, por eso tendremos que evaluar antes cómo es el Evangelio que tengo. ¿Es el Evangelio del reino o qué Evangelio he recibido? ¿Lo que hablo a quién se lo he oído? ¿Y lo que hablo está de acuerdo a lo que él habló? ¿O tengo que ver si el ministerio de la palabra que tengo es la palabra suya o la palabra de quién? Lo que hablo, a quién se lo he oído. Predica el Evangelio del reino y sé mi testigo. Un tercer mandamiento, encuentra siempre, busca a esa persona de paz, que Dios sea sensible buscando a esa persona que va a ser clave para el obrar de Dios en un lugar concreto. Permanece ahí, aquí como dice aquí en Lucas 10, y come lo que te pongan. Cuidado, por motivo de conciencia, no, es que yo no como, no sé qué, cuidado, no empieces es que yo tengo otras
otras costumbres, es que yo no como no sé qué, mejor ni preguntes, por motivo de conciencia, no, permanece ahí y comes lo que te pongan, como diciendo, oye, me he hecho a todos para ganarme a todos, ¿verdad? En ese sentido, permanece ahí hasta que se consolide el obra de Dios sana. Sana a los enfermos, porque la palabra, si estás en el lugar, si estás en el lugar que Dios, de Dios, la palabra ya ha sido enviada. La palabra que va a provocar, eso tú no tienes que provocar nada, simplemente es simplemente facilitar lo que Dios ya ha determinado que quería hacer. La palabra ya está ahí para el obrar, para la manifestación, para que las señales sigan a los que creen, seguirán a los que creen, seguirán a los discípulos y entonces ahí estarán, ya esa palabra estará ahí obrando. Tú no tienes que obrar nada, provocar nada, tal. Incluso dice resucitar a los muertos, como diciendo, oye, somos portadores de vida y si hace falta, como diciendo, la vida se va a abrir camino incluso en medio de la muerte, aunque sea la muerte física, como diciendo, wow, que esto tiene poder, que es autoridad, que incluso sobre la propia muerte, como Cristo mismo demostró. También echar fuera demonios, hay diferentes textos, pero echar fuera demonios no como un fin en sí mismo. Oye, es que algo se pone por el medio, fuera, no hay ningún problema, pero no te distraigas, cuidado con las distracciones, no te distraigas con eso, no es un fin en sí mismo, no hacemos un circo de esto, sino simplemente que hay un estorbo en el nombre de Jesús, aleluya, porque hemos venido para establecer el reino de Dios, echamos fuera todo demonio, toda autoridad y simplemente vamos avanzando, porque no tengo que liberar mapas ni nada de esto, si yo soy simplemente es el mapa liberado por el movimiento y donde llega el reino de Dios, donde llega, fíjate cuando Jesús decía, eh, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es lo que se había acercado? Un hombre. Pero donde se acercó él, se acercaba el reino de los cielos. Y la gente puede decir, bueno, ¿qué es? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué vemos? Elefantes, clarines, tamboriles. ¡Oh, el reino de los cielos se ha acercado! ¿Y qué es lo que se acercó? Un hombre portador del mensaje del reino. Entonces, cuando el reino de Dios se acerca a través de ese hombre que es obediente, los demonios salen, no lo dudes. Y pero siempre lidera bajo el poder del Espíritu Santo, lidera, sé guiado y sé liderado por el Espíritu Santo y lidera tú al mismo tiempo bajo, no es la influencia tuya la que va a marcar la diferencia, sino lidera siempre bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca la diferencia, sí, oye, va a haber rechazo y persecución y a veces nos envía ahí como ovejas en medio de lobos, pero vale, sí, o sea, no hay ningún problema, pues seguimos adelante. Seguimos adelante, pero Jesús nos advierte, va a haber rechazo y va a haber persecución, pero pues gloria a Dios. Y finalmente el último mandamiento, si podríamos decir estos 10 mandamientos de ir, de ser enviados, como el Padre me envió, yo aquí yo os envío, pues haciendo entonces discípulos a todas las naciones. Tal vez yo me quede solamente en mi Galilea, como el ejemplo de Jesús, en mi área. Tal vez nunca iré a aquel lugar. Tranquilo, Dios enviará. Dios mueve, pero seamos fieles, seamos sensibles. Jesús se movía y oraba y era guiado por el Padre y el Padre me muestra qué está haciendo, pero recorría Jesús todas las ciudades, toda Galilea, todas las ciudades, aldeas y campos, movimiento, movimiento, y Jesús lo empezó y marcó un sentido y un ser de entender esto. Considerar al apóstol, considerar al apóstol. Bueno, en nuestra cristología, y te digo, te confieso que es cierto que cuando un poquito programé esta enseñanza, no tenía pensado terminar con esta lección, pero Dios me guió y yo creo que si nos acercamos en esto por diferentes ángulos a Jesús, desde un cuadro muy macro, muy grande, muy cósmico, muy increíble, muy eterno, hablando del verbo, de la palabra, la luz, ¿verdad? Como compartíamos también esa luz que rompe las tinieblas, ¿verdad? Y se revela y sacando el vacío existencial y dando, por la definición de la palabra, dando existencia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Acercándonos al Cristo que madura, que se desarrolla hasta la culminación en ese estado de obediencia continua por lo que padeció, aprendió la obediencia y en esa obediencia, habiendo sido perfeccionado, obediente continuamente. Padre, no mi voluntad, sino la tuya, viviendo por y
y para únicamente la voluntad del Padre, pero siempre entendiendo, he sido enviado para esto. Apóstol de nuestra fe, considerad. Pero al considerarle, nos acercamos desde un ángulo diferente y al querer acercarnos a Cristo, le vemos, ¿cómo le vemos? A un hombre, caminando, 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 caminando. Es que si tú piensas en esto, en Galilea, en todas las aldeas que había, es que Jesús se pasó estos 3 años y pico de ministerio, no sé cuántas sandalias desgastó, por decir algo, ¿no? Pero caminando y diciendo, sígueme, sígueme. Y entraba a un lugar y entraba a otro, o sus discípulos los guiaba a tal lugar, y pasando de una ribera a otro del Jordán, o bajando a Jerusalén, a veces por Samaria, a veces por Perea, caminando, caminando, caminando. Este es el Jesús nuestro. Este es el Jesús que me impresiona. Este es el Jesús que me motiva. Y que uno dice, wow, Señor, ¿en qué medida a veces nos hemos olvidado de caminar, de ser portadores? Y cuidado, yo no estoy diciendo que, ni mucho menos que lo que hacemos en la iglesia, pero no es el fin. La iglesia es un medio para edificarnos, pero tenemos que reconocer y tenemos que arrepentirnos que hemos dejado ese brazo misional, estas piernas. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y ese cuerpo que recibió físicamente, hablando, ¿para qué te quiero comiendo cuerpo? ¿Para qué te quiero? Para moverme. Piernas, ¿para qué os quiero? Para caminar. Pies, ¿para qué os quiero? Para andar los caminos, recorriendo toda Galilea, recorriendo, bajando a Jerusalén una y otra vez, recorriendo aldeas, ciudades y campos, caminando, caminando. Este es mi cuerpo, ¿para qué lo quiero? Para esto. Y cuando Jesús dice también, este es mi cuerpo, hablando de su iglesia, ¿para qué? ¿Para qué quiere ese cuerpo? ¿Para qué quiere este segundo cuerpo? Vamos a ver. Si ese primer cuerpo dio ese ejemplo, ¿para qué va a querer este segundo cuerpo, su iglesia? Este es mi cuerpo. ¿Para qué? ¿Para hacer algo diferente? No, para hacer lo mismo. Lo mismo. Como el Padre me envió, así os envío, porque yo sigo enviado, eternamente enviado hasta el cumplimiento y la consumación de la obra y de la voluntad del Padre, pero ahora a través del cuerpo que eres tú, de mi iglesia. Pero la iglesia tiene que entender que ha sido llamada a movernos. Ay de ti, Colacín, ay de ti, Besaida, ay de ti, iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has visto la gloria de Dios, has visto los milagros de Dios, pero no puede ser que nos quedemos solamente en esta visión introspectiva, egoísta y simplemente centrada en nosotros. El Evangelio nos impulsa. El Evangelio, indudablemente tenemos que entender la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este es mi cuerpo y mi cuerpo es apostólico. Porque yo fui enviado, es el apóstol de nuestra fe, y si él está en esa dimensión, si la cabeza está en esa dimensión, lo que no puede ser que el cuerpo, la mente quiera ir para un lugar y el cuerpo se quede sentado. En esto no, no, yo me quiero, es como a veces, ay, quiero ir al gimnasio, pero me quedo en el sofá. No, no, en Dios su cuerpo tiene que responder. Ahora, su cuerpo está respondiendo. Y tenemos que pensar, ¿estaré yo siendo parte de ese cuerpo que está respondiendo, o me he quedado a veces siendo, yo qué sé, cuerpo, pero que no soy cuerpo? Y entonces no estoy siendo la iglesia apostólica que Dios quiere. Ahora, puedo pensar, ¿era esta la misión de Jesús? No, y sí, por supuesto. Sabemos que vino, ¿verdad? Para, como decíamos en la pasada sesión, para salvar, redimir y buscar lo que se había perdido, redimiéndolo en la cruz del Calvario, y entonces ahí facilitar una vez más la gloria del Padre en esa tierra a través de su creación, a través del hombre. Lo que el primer Adán menospreció, el postrer Adán lo restituyó, lo recuperó. Por eso Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Qué gloria tenía Jesús que no tuviera ya antes siendo Dios? Dios era Jesucristo, era Dios uno en esencia y la misma sustancia con el Padre, como nos declara la palabra. Entonces, ¿qué gloria recibió Jesús que no tuviera ya antes?
la gloria de representar al Padre. Lo que el hombre no estimó, Jesús lo recupera, ¿verdad? Lo redime, ¿verdad? La gloria de representar al Padre en la tierra, siendo portador de su voluntad y de sus propósitos. Y facilitando al redimirlo en la cruz para que tú y yo entráramos también en esa dimensión de su cuerpo. Este es mi cuerpo apostólico. Entonces sí, vino para establecer esto. Siendo la palabra, vino y se hizo uno con nosotros y nos mostró y nos ha mostrado el camino, que no es otro que Él mismo. Él es el camino. Él hizo camino. Él hizo camino, ¿verdad? Él no dijo, no te voy a mostrar el camino, yo soy el camino. O sea, camina conmigo, camina conmigo. No, Señor, muéstrame el camino que yo llegaré mañana. No te voy a mostrar el camino, yo soy el camino, por lo tanto, camina conmigo que yo hago camino. Cumpliendo y consumando toda la obra del Padre, porque fue enviado, para esto fue enviado, y como enviado, como apóstol, caminó y caminó haciendo eso, justamente la obra del Padre, haciendo discípulos, estableciendo y formando nuevos enviados, nuevos apóstoles, edificando así su iglesia, edificando así su cuerpo, porque su iglesia es y será siempre apostólica. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Son las palabras de Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí esta reflexión de hoy, esta visión, este acercamiento desde un ángulo un tanto diferente a Cristo Jesús. Y para acercarnos nos hemos tenido que mover un poquito en el sentido figurado, porque le estamos viendo moverse, moverse y moverse. Bueno, pues hasta aquí y Paul, no sé, yo Gracias, sé que gracias, seguramente Fernando. Brenes te va a dar paso ahora y seguro tú tienes algo más que añadir y no sé si alguien tiene un comentario, una pregunta, pero no sé, por favor, Paul. No, gracias, gracias, Fernando. Primero por tu contribución a comprensión de los tiempos, pero también con este tema tremendo y hoy definitivamente eh, fantástico, porque yo creo que lo que has mencionado es algo que Dios está hablándole a la iglesia en estos días y es ese concepto que tiene que cambiar de salir, de estar caminando, no es la introspección, el vengan a mí, el ir a un cierto lugar, porque ahí está como que la presencia de Dios cuando Él está en todo lugar, sino que tenemos que, bueno, Él salió, usted muy bien lo mencionó y para mí eso, digamos, mi corazón cantaba mientras estabas enseñando, porque sí, algo con lo cual yo he estado, en lo cual yo he estado pensando últimamente es, en el Antiguo Testamento había que subir a Jerusalén, pero cuando Jesús llegó, el templo ya no estaba en Jerusalén, el templo caminaba y muy bien lo decías, que él caminaba, ¿cierto? Recorría las aldeas. Y lo otro que también yo veo hoy en día cuando leo los evangelios es que la gente era su prioridad y él iba a tocarlos y salía. El templo en el Antiguo Testamento era un lugar, era un sistema, como lo dice Hebreos, pero después el templo vivo, el que habitó entre nosotros, sale y busca y va y toca y lleva el reino a donde cae. Y hoy nosotros el templo tenemos el mismo llamado, pero hemos como que nos gusta el Antiguo Testamento, pero yo digo, si nos gusta tanto el Antiguo Testamento, debemos empezar a circuncidar algunos. Entonces, pero gracias, gracias. Tenemos que salir, ir, ese es el llamado de Dios, ¿no? Y una cosita que yo sí tengo una pregunta, porque yo sé que este tema, usted hablaba de persecución y de oposición y todo el cuento en el proceso. Hay una oposición que uno siente hoy en día y es el paradigma en el mismo cristiano y que tiene la dificultad en salir. Él quiere como entrar a algo y que lo toquen y que reciba lo que necesita y ya no más. Y hay un paradigma aún en los mismos líderes
de no soltar a la gente para que vaya y camine y toque a la gente, ¿no? No sé si me hago entender. Aquí hay un paradigma que es muy difícil de cambiar porque nos ha acompañado por siglos y ahora Dios está llamando a la iglesia, hey, afuera, afuera, camine con Jesús y toque la gente donde estás. ¿Cómo cambiar ese paradigma? Bueno, yo creo que la clave es la gente, o sea, es el liderazgo. La reforma, dentro de la reforma, aunque la reforma, una de las máximas de la reforma es reformada, siempre reformada, o sea, pero algo que una de las máximas de la reforma es el sacerdocio universal. Pero esto no lo hemos promovido. Nos llamamos evangélicos, pero seguimos con nuestro catolicismo en ese sentido em, sacerdotal y castas y no estamos promoviendo que cada creyente, Jesús hacía discípulos, hay un proceso en ti y luego después para ser enviado, pero no se queda simplemente. Dios confía y delega, decir, wow, y perdonar el pecado. O sea, no es porque tú tienes una autoridad, pero estás representando, eres un embajador, el sentido del carisma, el querub, que eres portador. La autoridad está en la palabra que portas, no en lo que tú eres, ¿no? Entonces, pero ese es el sacerdocio. Igual que Cristo Jesús, me encanta lo que tú decías del templo, yendo a la gente y todo esto, igual. Es esto mismo en cada uno de los discípulos, pero nos cuesta, hemos hecho que la gente sea aquí, se queden aquí y no hemos edificado a los santos para ese llamamiento santo. Hebreo nos llama de ese llamamiento eterno. Vuelvo a leer la palabra que dice en Hebreos, ¿no? El participante del llamamiento celestial. Es, wow, edificando a los santos para ese sacerdocio, para que realmente vayan. Oh, pero no es perfecto. Oh, no, cuidado, si alguien se convierte, no se te ocurra a ti bautizarlo, tengo que bautizarlo yo, que soy el pastor que tiene la credencial. Estas ridiculeces han frenado mucho cuando el creyente, pues bauticemos, ¿a qué esperemos? No, tiene que pasar, es que yo no puedo, vendrá el apóstol, vendrá el pastor que viene dentro de 6 meses y todo. No. Y no hemos realmente, esa palabra que tanto nos gusta usar, empoderado a la gente en entender, tú representas, hay un sacerdocio santo de enviados y simplemente ya, la gente tiene que ser suelta. Oye, que sí, que nos concentramos en lugar para alabar al Señor, pero después enviados, capacitados, allí donde Dios nos lleve. Y si Dios te mueve a un lugar y te tengo que decirte mañana, apartarme a Bernabé, pues oye, cumple tu ministerio en ese lugar, céntrate en ese lugar, vamos, enfócate en ese lugar, bautiza, muévete y también pues ejercer ese sacerdocio santo. Y por otro lado también está a veces que la gente, es cierto, pues quiere consumir lo que quiere consumir, la gente no quiere hacer compromiso, quiere simplemente un lugar, pero al final, creo que lo he hecho una vez, pero mi padre decía que es el mismo perro con distinto collar. A veces la Iglesia Católica, la gente quería encender la velita a un santo para recibir un milagro y simplemente estamos queriendo seguir inculcando lo mismo, donde no hay compromiso, donde no hay crecimiento, simplemente un lugar donde vienen a encender la velita, aquí no enciende la velita, aquí da una ofrenda. Y entonces pues reciben una bendición. Entonces, bueno, hay mucho de esto, pero la clave es el liderazgo. La clave es el liderazgo y Dios permita que realmente haya un despertar, una concienciación, una exhortación, un toque del Espíritu Santo, un mover de la tierra. Es como Ezequiel 37. Cuando estudias Ezequiel 37 y dice que el valle de huesos secos, dice que hubo un primer temblor y cada hueso se juntó con su hueso y subió las carnes, pero algo muy interesante es que, porque ¿de qué vale un cuerpo restaurado si todavía yace en el suelo? Porque los cuerpos estaban restaurados, pero no estaban de pie. No estaban de pie. ¿De qué vale gente tocada por el Señor si no está de pie para ser un ejército? Para decir, yo sé lo que soy. Dice después que el Espíritu Santo sopló, siempre la intervención del Espíritu Santo por mi espíritu ha sido restaurado, pero todavía estás en el suelo. Todavía estás en el suelo y tú sabes que si nos quedáramos en el suelo todavía volveríamos a una erosión. Pero cuando sopló el Espíritu Santo dice que estaban sobre sus pies, dando a entender que anteriormente no estaban sobre sus pies. Entonces esto es muy interesante. Entonces,
Tenemos que Dios nos guía a un temblor, a un mover del Espíritu Santo y que un ejército, yo creo que en los últimos tiempos, Dios va a edificar su casa, Dios va a levantar, no sé si será un remanente, porque Dios trabaja muchas veces con remanentes, a veces lo que pensamos que es no es, pero Dios va a levantar por su Espíritu, porque Joel, Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne y un ejército de sacerdotes se van a levantar para llenar la tierra, porque la tierra será llena con la gloria de Dios. Aunque se esté moviendo lo que sea, me da igual, porque donde abunde el pecado, sobreabundará el poder y la gracia de Dios. No tenemos que tener miedo de lo que está por delante, pero en los últimos tiempos Dios va a derramar su Espíritu y va a levantar un ejército de sacerdotes. No sé si he respondido bien la Sí, pregunta, sí, sí, no, pero ahora, que Dios tenga misericordia de nosotros. no, yo estoy pensando en Jerusalén, que también estaba como muy cómoda en Jerusalén, con los 12 apóstoles, grandes predicadores, etcétera, etcétera. Milagros estaban ocurriendo, pero Jesús había dicho Jerusalén, Judea, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, y tuvo que venir una persecución. Ahora hemos tenido la cierto. pandemia. ¿Qué necesitamos más para que nosotros seamos conmovidos y empecemos a hacer lo que Jesús dice que debemos hacer, como Él lo hizo saliendo y llevando el mensaje de la verdad, no cualquier cosa, a donde está la gente que Jesús ama y quiere ver poblando el cielo? Amén. Amén, amén. Dios nos ayude. Sí, Señor. Pero lo estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Así es, total. Pero la cuestión es, yo quiero ser parte de ello. Así es, total, igual. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Fernando. Realmente, Sí. no voy a repetir lo que dijo el Pastor Pablo, pero todas estas 4 sesiones han sido muy importantes para ayudarnos a pensar, a procesar. Y gracias por llamarnos a la reflexión. Yo creo que es muy importante reflexionar y movernos, ¿no? Entonces, qué excelente cierre. Movernos. Ya hemos estado reflexionando. Entonces, muchísimas gracias por estas Y 4 el mejor este semanas. cierre, podíamos haber, perdóname, Brianis, podíamos haber hablado de, supuesto, de este Cristo y al final viendo una visión como Juan ahí en Apocalipsis, aleluya, porque va a llegar. Pero yo creo que nos hubiéramos quedado, aleluya, como mirando el cielo y yo creo que tiene que mirar un ángel, no, cierra la boca, y estás mirando al cielo. Ya, este Jesús que como lo habéis visto hoy, que volverá. Mientras tanto, haz lo que tienes que hacer y deja las cosas de Dios. No, ¿cuándo restaurará? Deja que Dios sea Dios en sus tiempos y formas y maneras y tú haz lo que tienes que hacer. Así que en este punto final es una visión maravillosa de Cristo, pero toquemos tierra, que todavía estamos aquí y glorifiquemos al Señor en esa Y tierra que Jesús bajó pisamos. a los discípulos del monte de la transfiguración. Ellos querían Es escribir cierto, ahí poner unas cuantas carpas o habitaciones. enramada, sí. Jesús dijo, nada que ver, vamos bajando de la montaña y vamos a ver la realidad y tocar a la gente. Yo Eso creo es. que Dios está haciendo eso, gracias a Dios. Amén. Y esto me recuerda la Iglesia en Movimiento. Vaya a YouTube, tenemos todas las sesiones del Pastor Pablo sobre la Iglesia en Movimiento y su motivación fue exactamente eso, ¿no? Que en la Iglesia no se vuelva un museo, sino que realmente estemos en movimiento y es el llamado de Dios. Entonces, muchísimas gracias, Pastor Fernando, gracias, Pastor Pablo, por estar aquí y Dios les bendiga.